¿cómo se llama esto? Ya terminamos lo que es, ¿cómo se llama esto? Los productos notables, que eran 5 casos. Y ahora vamos a ver lo que son los casos de factorización, ¿sí? Los casos de factorización relativamente son 10, aunque algunas personas les agreguen más, en el aspecto de que hay casos especiales, le dicen ellos. Al final de cuentas, sigue siendo el mismo caso, solo que con algunas variaciones. Entonces, vamos a empezar ahí con esos 10 casos de factorización. Por supuesto, en esta unidad no nos va a dar tiempo de ver todos los casos de factorización. Si no estoy mal, solo vamos a tener tiempo de ver, creo que no sé si los primeros 2 o los primeros 3, dependiendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces vamos a empezar a ver ahí el caso número, el caso número 1. El caso número 1 se llama factor común, ¿sí? Entonces, les voy a compartir ahí pantalla y vamos a empezar. Está Gaby, como pelea con Mau. Bueno, entonces, vamos a ver. Solo voy a cerrar esto de acá. Y vamos a abrir la pizarra. Ok. El primer caso se llama factor común. Profe, ¿Eh? ¿usted sabía que las flores son solo para los muertos? Mañana van a haber un montón. No, profe, es que mi cuata una vez dijo que las flores son solo para los muertos, entonces yo estoy averiguando y estoy preguntando si es verdad eso, porque yo siempre le he dado rostro. Bueno, digamos de que vemos algunos que manejamos todavía de la vieja escuela y nos gusta regalar ese tipo de cosas. Pero bueno, habría que ver, chicos. Sí, es que así le rompió el corazón Gabriela a Cristian. Le Es dijo que de que las flores son para los muertos y él llevaba un ramo de flores en su pobre mano. esta Gaby, este Sí, Mau, profe, así es como rompe los corazones esa Gaby a todos. se pasa, Mau. Bueno, fíjense pues chicos, el primer caso de factorización se llama factor común. Creo que al escuchar el nombre de factor común, pues más o menos tenemos una idea de por dónde va el caso de este de factorización. Cuando escuchamos la palabra común, va, por ejemplo, tenemos algo en común, va, nos gusta, por ejemplo, el fútbol. Entonces es un rasgo en común que pueden tener las cosas. Por ejemplo, ustedes, todos los que están ahorita acá, pues tienen un rasgo en común, que todos son alumnos de, de tercero básico. Entonces tienen algo en común. Es muy probable que si estuviéramos en forma presencial, tuvieran más cosas en común. Por ejemplo, de repente, Fernanda y Gaby, pues iban de pantalón de lona. Entonces tenían en común de que iban de pantalón de lona. O por ejemplo, Mauricio y Cristian podían tener en común que de repente llevaran una playera de color azul. Entonces, ¿cómo se llama esto? Entonces, tenían de común que la playera eh, tuviera el color azul. Entonces, fíjense pues chicos, cuando yo hablo de factor común de términos, es porque ya sean los números o ya sean las letras, tienen algo en común. Fíjense, pues, este es el único caso. Los otros casos hasta podemos identificarlos a veces hasta por la cantidad de términos que pueda tener el problema. Pero este caso es bien especial porque puede tener 2 términos, puede tener 3 términos, puede tener 4, 5, puede tener la cantidad que sea. Este no tiene esa característica de poderlo identificar a través de cuántos términos esté. Pero miren, pues, por ejemplo, si yo tuviera 25, por ejemplo, 25 al cuadrado, ¿sí? P3, por ejemplo, y tuviera más, este puede tener cualquier signo, más, menos, como sea, y tuviera 5
b al cuadrado, por ejemplo. ¿Sí? Ahí tengo dos términos. Entonces, yo tengo que verificar, ¿sí?, los números y tengo que verificar las letras, si tiene algo en común. Y fíjense, pues, si tiene algo en común. Sin ver los números, ¿sí? Sin ver los números a simple vista, yo podría venir y decir que tienen algo en común, que es la letra B. Profe, pero una B está al cuadrado y la otra B está al cubo. Sí, es cierto. Las letras están elevadas a un exponente diferente, pero si ustedes se dan cuenta, sí tienen en común que tienen la letra B. O sea, sin necesidad de saber la ley, sin necesidad de saber cómo resolverlo, yo ya puedo ver a simple vista que hay algo común entre esos términos. Ok, entonces, como les decía, lo primero es ver que los números tengan algo en común. ¿Qué es lo que ustedes tienen que ver en común en esos números? Tienen que ver si hay un número, ¿sí?, que los pueda dividir a ambos, o si son tres términos a los tres, o si son cuatro términos a los cuatro. Pero tenemos que encontrar un número que los pueda dividir a ellos, pero tiene que ser el número más grande que los pueda dividir. Les doy un ejemplo. Si yo tuviera 16 y tuviera el 8, por ejemplo, a estos dos números hay varios números que los pueden dividir, como por ejemplo el 2. A 16 lo puede dividir el 2 y a 8 lo puede dividir el 2, pero también los puede dividir el 4. Miren, 16 dividido 4 y 8 dividido 4 también se puede. Pero hay otro número también que los puede dividir, que sería el 8. 16 dividido 8 se puede y 8 dividido 8 también se puede. Entonces, yo elijo de todos el más grande, que en este caso sería el número 8. ¿Sí? Entonces, hay números que los pueden dividir varios números, pero el que tenemos que elegir es el 8. Ahora bien, si vamos con 25, ¿sí?, con 25 y con 5. ¿Qué números podrían dividir a 25 y a 5? Pues muy fácil, el 1, pero el 1 es el más pequeño de todos, ¿verdad? También hay otro número que los puede dividir, que sería el 5. Entonces, ¿cuál de los dos elijo? Sería el 5. Entonces ya tengo un número que los pueda dividir a ambos, ¿sí?, y que sea el más grande. Recuerden, pueden haber varios números, pero nosotros tenemos que elegir el más grande. Ok, ahora vamos con las letras. Yo tengo a al cuadrado, b a la 3, ¿sí? Y del otro lado tengo b al cuadrado. Por supuesto, yo ya me fijé que la letra que se repite es la B, ¿sí? Así de fácil. La A no se repite porque la A no está de este lado, solo está con este de acá. Ok, ahora con las letras y sus exponentes tengo que hacer todo lo contrario que lo que hacía con los números. Tengo que elegir la letra con la que tenga el exponente más pequeño. Entonces, si yo tengo b a la 3 y tengo b al cuadrado, yo tendría que elegir b al cuadrado. Ok, entonces eso quiere decir que mi factor común sería el 5, ¿sí? Y sería b al cuadrado. Fíjense que así pareciera que ya lo resolví, ya lo tengo, y de hecho sí, mi respuesta sería esta. O sea, mi respuesta es que el factor común sería esto. Pero yo tengo que representar estos datos por medio del factor común. Entonces yo tomo el factor común, que sería 5b al cuadrado, ¿sí? Abro un paréntesis y completo estos datos por multiplicación. Solo les recuerdo algo. Pues multiplicar números está bastante fácil porque ustedes saben multiplicar ya un poquito sin calculadora. Ahora bien, las letras, yo les recuerdo de que las letras cuando se multiplican, dos letras que son diferentes, o sea, si yo multiplico, por ejemplo, a a la 3 por b a la 4, pues simplemente se copian. O sea, simplemente queda a la 3, b a la 4. ¿Sí?
Y que cuando se multiplican, letras que sí son iguales, sea a la 3, por ejemplo, por a las 5, por ejemplo, los exponentes se suman. Entonces me quedaría a la 8. ¿Sí? Entonces 5 más 3 serían 8. ¿Sí? Entonces tengo que comprender aquí que cuando yo estoy multiplicando, debo de sumar los exponentes. Entonces, por ejemplo, agarro el primer término y comienzo a multiplicar aquí dentro del paréntesis para que me quede este término de acá. Entonces tengo 25. ¿Por qué multiplico 5? Para que me dé 25, pues fácil. Sería por 5. 5 por 5 serían 25. Ok, al cuadrado, aquí está, pero aquí no tengo al cuadrado. Entonces recordemos esta regla, que cuando son letras diferentes, pues simplemente se copian. Entonces tendría que copiar la A al cuadrado, que es la que me falta, porque B sí la voy a poder multiplicar, pero A al cuadrado no tengo con quién, entonces simplemente la copio. Ok, entonces tengo B al cubo. Entonces es como que yo tuviera así, tengo B al cuadrado y lo tengo que multiplicar por una B para que me dé B al cubo. Según lo que sabemos acá, sabemos que los exponentes se tienen que sumar. ¿Qué le falta a la B para que al sumarse los exponentes me dé 3? Pues es muy fácil. Sería 1. B al cuadrado por B a la 1 sería B al cubo. Pero recordemos que nosotros no ponemos B a la 1, sino solo ponemos B, porque ya sabemos que cuando ponemos B, pues ya sabemos que ahí estaría el 1. Entonces, B al cuadrado, ¿por quién lo multiplico para que me dé B al cubo? Sería B, ¿sí? Y con esto completo el primer término. Vamos con el segundo. Más, ¿ok? 5 para que me dé 5 sería 1, ¿verdad? Pero recordemos que el 1, siempre lo hablábamos, que el 1 nunca se coloca ni en el exponente ni en el número, excepto cuando se queda solo. O sea, cuando no hay otro dato, pues ahí sí coloco el 1. Y este va a ser el caso, porque 5 por 1 me va a dar 5. Y tengo b al cuadrado y aquí me da b al cuadrado. ¿Por quién tengo que multiplicar b al cuadrado para que me dé b al cuadrado? Pues fácil, por 1. B al cuadrado por 1 me da b al cuadrado. Eso quiere decir que solamente me queda el número 1. No hay otra cosa que quede. Entonces el número 1, al quedar solo, pues definitivamente tengo que colocar. Entonces me da 1. 5b al cuadrado, para que me dé 5b al cuadrado, sería multiplicado por 1. Y con esto yo ya tengo mi respuesta. Si ustedes se dan cuenta, coloqué el factor común y coloqué el resto de esta operación, solo que lo hice por medio de multiplicación. También se puede hacer por división, pero en mi caso a mí se me hace mucho más fácil por multiplicación. Habría que ver con ustedes. Entonces, chicos, este sería el primer ejemplo del factor común. ¿Hay alguna duda? ¿Va a hacer otro ejercicio? Sí, Profe, haga otro. sí, Ah, gracias, voy profe, a no entendí, hacer, no voy a entendí hacer qué. un parito más. Ok, pero con este ejemplo, ¿hay alguna duda? Sí, me imagino que si hay ejemplos, si están pidiendo más ejemplos es porque hay dudas, pero Todo. todo Todo. bien. Ok, eh, ¿cuál es? O sea, ustedes me dicen todo, pero por lo regular no es todo. Siempre hay pedacitos donde me perdí, pedacitos donde sí entendí. Conocer el factor común no está muy difícil, ¿verdad? Esto de acá, ¿sí? ¿Esto sí? No. No, tampoco. Chicos, tampoco cómo sacar el factor común. O sea, ya la respuesta es otra cosa, pero ¿cómo conocer el factor común?
No, profe, no se me quedó, perdón, no presté mucha atención en esta clase, pero haga otra de esas cosas y luego voy a Es- ver si se me queda. está durmiendo. Un poco. Sí, yo sé, mi hijo, sí. Me dijo que tenía sueño. Pero miren, pues, les decía que en este caso, factor común, eh, pues puede tener la cantidad de términos que sean. Este es el único caso que ustedes van a encontrar que tenga esa característica. De ahí, por ejemplo, el caso número 4 siempre tiene que tener solo dos términos. El caso número 3, por ejemplo, solo tiene tres términos. Entonces, están limitados por eso, pero este caso no está limitado por eso. Este caso puede tener dos, puede tener tres, puede tener cuatro, puede tener cinco, seis, siete, los que sean, cualquier cantidad de términos. Al llamarse factor común, ustedes lo que tienen que ver es que algo se parezca o algo sea similar entre todos los términos. Les decía que, por ejemplo, entre ustedes, de los que están aquí ahorita en clase, la parte común entre ustedes, la más visible, es que todos son alumnos de tercero básico. Eso quiere decir que la característica o el factor común que ustedes tienen es que sean alumnos de tercero básico. Pues lo mismo pasa con los términos, ¿sí? Lo mismo pasa. Si, si yo encuentro algo similar, ¿sí? Ya hay factor común. Yo les decía que ustedes sin conocer cómo se resuelve, ustedes sin tener noción de nada, yo visualmente puedo ver que la b está repetida en ambos términos, porque aquí es 25a a la 3, perdón, al cuadrado, b a la 3, más 5b al cuadrado. Entonces me doy cuenta que aunque no sepa nada, la b sí se repite. Aunque tengan exponentes diferentes, es la misma letra. ¿Sí? Entonces, por consiguiente, eso me da el indicio de que yo puedo sacarle un factor. ¿Sí? Ahora bien, acuérdense que un término está dividido, o sea, está compuesto por cuatro, ¿cómo se llama esto? Por cuatro partes. La primera es el signo, ¿verdad? El segundo es el número, el tercero es la letra y el cuarto es el exponente. En este caso, yo voy a obviar, ¿sí? Un poquito lo que es el signo, me voy a concentrar en lo otro. Lo primero que yo debo de hacer es ver los números, el 25 y el 5, ¿sí? Y buscar un número que los pueda dividir a ambos números, ¿sí? Yo les ponía el ejemplo del 16 y el 8, ¿sí? No precisamente pueden ser esos, puede ser el 16 y el 24, por ejemplo. El 16 y el 24. Si ustedes se ponen a revisar, al 16 al 24 no solo los divide un número, hay varios números, como el 2, como el 4, como el 8. ¿Sí? A 16 lo puede dividir el 2, porque me da 16 dividido 2 sería 8. 24 dividido 2 serían 12. O sea que el 2 puede dividir a ambos números. Igual el 4 también puede dividir al 16 y al 24. ¿Sí? 16 dividido 4 serían 4 y 24 dividido 4 serían 6. ¿Sí? Hay otro número más que sería el 8. ¿Sí? El 8 también puede dividir al 16. 16 dividido 8 serían 2 y 24 dividido 8 serían 3. Entonces tengo tres posibilidades, el 2, el 4 y el 8. Profe, ¿y no hay otro número más grande que los pueda dividir a ambos? No. Creo que es el 8, es el más grande, porque 12 divide a 24, pero no puede dividir a 16. Entonces, ahora bien, de mis tres posibilidades, yo tengo que elegir la más grande. El 2, el 4 y el 8. ¿Quién es el número más grande? Sería el 8. Entonces yo debería de elegir el 8. ¿Sí? Ahora bien, si yo lo hago con estos números, que serían 25 y 5, yo tengo solo dos números que los pueden dividir. El 1. El 1 puede dividir al 25 y el 1 también puede dividir al 5. Hay otro, que sería el 5. 5 puede dividir a 25 y 5 puede dividir a 5. ¿Sí? Entonces tengo dos posibilidades, el 1 y el 5. ¿Cuál elijo yo? El más grande. Entonces sería 5. Entonces ya tengo el factor común
número, que sería 5. ¿Sí? Ahora bien, por un momento me olvido de los números y me voy con las letras. Las letras de este número 25 son a la 3, b al cubo, y las letras de este 5 sería solo b al cuadrado. Entonces tengo estos dos términos. Si ustedes se dan cuenta, la única letra que se repite en los dos sería la b, ¿sí? La b. Entonces elijo la que se repite, que sería b. Ahora bien, en los exponentes que va a llevar la letra b, pasa lo contrario que con los números. Tengo que fijarme en el exponente más pequeño. En los números elijo el número más grande, pero en los exponentes elijo el más pequeño. Entonces, a la b, entre b3 y b al cuadrado, ¿quién es el más pequeño? El cuadrado. Entonces le pongo b al cuadrado. Entonces ya tengo un número y ya tengo letras. Entonces sería 5b al cuadrado. Entonces 5b al cuadrado es mi factor común. Lo único que yo lo tengo que representar matemática, pero digamos que la respuesta real ya la encontré, que sería 5b al cuadrado. Entonces recordemos que yo puedo completar por multiplicación o puedo completar por división. Me da lo mismo. Aquí yo lo hice por multiplicación. Miren, si yo multiplico 5b al cuadrado por 5b al cuadrado, perdón, por 5b al cuadrado por 5 al cuadrado b, entonces multiplico 5 por 5, 25, al cuadrado que no tiene con quién multiplicarse, solo se copia, me daría al cuadrado, y b al cuadrado por b, me daría b al cubo. ¿Por qué? Porque cuando yo multiplico letras que son iguales, yo sé que sus exponentes se suman. Entonces, b al cuadrado y b, aunque yo no lo vea, aquí tiene exponente 1. Entonces, b al cuadrado por b me daría b al cubo, que es el que está arriba. O sea, yo pretendo que me salga lo de aquí arriba. Igual, si tengo 5b al cuadrado y lo tengo que multiplicar por 5b al cuadrado, ¿por quién lo multiplico? Por 1. Recordemos que el 1 se coloca solo si está solo. Ahora bien, si ustedes quisieran hacerlo por división, da lo mismo, miren. Pongo 5b al cuadrado, que es mi factor común, que ese ya lo había encontrado. Abro el paréntesis y hago las divisiones por aparte. Agarro el primer término de acá, que sería 25, ¿sí? Al cuadrado, b al cubo, solo que aquí son reglas diferentes. Recordemos que cuando se está dividiendo, los exponentes se restan. O sea, si yo tengo b a la 7 dividido b a la cuarta, se restan los exponentes. Se resta el exponente de arriba con el exponente de abajo. Entonces me quedaría como resultado b3. Ok, y lo divido por el factor común, que sería 5b al cuadrado. Entonces sería 5 dividido 5, me daría 5. ¿Sí? ¿Al cuadrado tiene con quién dividirse? No. Entonces sería al cuadrado, se copia. Y b al cubo dividido b al cuadrado, se restan los exponentes. 3 menos 2 me daría 1. Entonces me queda b. Entonces aquí colocaría 5 al cuadrado b. ¿Ya vieron? También se puede hacer por división. Más, porque aquí tiene más. Y ahora divido este segundo término, que sería 5b al cuadrado dividido 5b al cuadrado. Sabemos desde pequeños, desde que somos alumnos de primaria, que si yo divido un número dentro del mismo número, me va a quedar como resultado 1. 5 dividido 5 y b al cuadrado dividido b al cuadrado, como son lo mismo, me va a quedar 1. Entonces me queda 1. Y miren, sale la misma respuesta. Ya sea por multiplicación o por división, me tiene que quedar la misma respuesta. Ok, chicos, les pregunto, ¿con esto queda más clarito? Sí, profe. Sí, seguros. ¿Mau?
Sí. ¿Seguros? Ok. El Mauricio durmiendo está, profe. Ah, sí, yo sé. Sí, me lo dijo desde que A ley, empezamos. porque yo no rompo corazones. Eso. Cállate. Cristian, ¿estamos claros ahí? Cristian es otro que está durmiendo, creo. Efraín, Fer. Bueno, Fer entró tarde. Sí, profe, estamos bien. ¿Sí? Sí. Fer. Oigo, profe. Qué sueño, papá. Sí, profe, más o Ayer, menos le entendí, es que acabo de entrar. Y yo te no, más o menos, profe, pero yo viendo sus videos rápido le entiendo. Sí, Ah, bueno. no tenga pena. No, ya no mira usted, profe Julio, sino profe Marlon. Bueno, de todos modos vamos a hacer otro problemita. Vamos a ver, pues, chicos. Vamos a ver. Voy a borrar acá. Y vamos a hacer otro. Número 2. Por ejemplo, puedo decirles qué pasa si tengo, vamos a ver. Vamos a ver. 16 x al cubo y al cuadrado z, por ejemplo. Menos tengo 24, ¿sí? 24 x al cuadrado y a la cuarta y tengo z al cubo y también tengo más 40 vamos a ver, x5 y tengo y y w. Por ejemplo, ok, si ustedes se dan cuenta, la diferencia entre este problema y este de acá, pues es muy sencillo. Es que en vez de tener dos términos, tiene tres términos. Tengo este de acá, 16x3y2z, tengo el menos 24x cuadrado y cuarta z cubo, y tengo el más 40x quinta y w. Ok, ahora les pregunto yo a ustedes. ¿Ustedes le ven algo en común a los tres datos? O sea, sin necesidad de ver el número. ¿Hay algo en común? ¿Le ven ustedes algo en común? Cosas que se repitan aunque no tengan los mismos exponentes. Sí, profe. ¿Qué le ven ustedes en común? Las Las, X. las Z, Las X, por ejemplo, sí, ahí estamos, bien. ¿Qué más? ¿Solo la X? pero lo tienen que tener. Lo tienen que tener todos, aunque tengan diferente exponente, no importa. Le diría. ¿Cómo? Le diría. La X está en los No. tres, X, X y X. Ajá, no, hombre, pero le diría. Le diría, profe. Ok, la Y también, sí. La Z y la W no. No porque Z está en estos dos, pero no está en este tercero. Y la W solo está en este tercero, pero no está en los otros. Entonces lo único común sería las letras X y Y. Miren, ya sabemos de que sí hay algo en común. Ok, pero empecemos con los números. Tengo 16, tengo 24 y tengo 40. Díganme ustedes, números que dividan a los tres números. Por supuesto, el 2. El 2 puede dividir a 16, a 24 y a 40. También el 4. Miren, el 4 también. 16 dividido 4, 24 dividido 4 y 40 dividido 4. El 5 solo puede dividir a 40. El 6 solo a 24. El 7 a ninguno. El 8 puede dividirlo a los 3. 40 dividido 8 es 5, 3 y 2. ¿Habrá otro número? El 10. Y 16 dividido 10 no se puede. 24 dividido 10 tampoco. Y 40 dividido 10 sí. Pero tiene que ser a los 3. 10 no. 12 no. Solo sería 2, 4 y 8. Entonces ahí tengo estos tres números. ¿Cuál elijo, chicos? ¿El más grande o el más pequeño? El 8. Ocho. El más grande, ¿va? Que es el 8. Entonces ya tengo elegido el 8.
Ahora las letras ya las vi, ¿verdad, chicos? Ya me dijeron ustedes que es la X y que es la Y. Así de fácil, ¿sí? Lo único es de que tengo que ver la que tenga el exponente más pequeño. Vamos a ver. Tengo X al cubo, X al cuadrado y X a la quinta. ¿Cuál es el exponente más pequeño? El cuadrado. Entonces pongo X al cuadrado. Ahora vamos con la Y. Vamos a ver quién es la Y más pequeña. Y al cuadrado, Y a la cuarta y Y a la 1, aunque no lo vean. Entonces sería Y a la 1. Ok, entonces mi factor común, o sea, mi FC, se oyó a partido político, mi FC sería el 8, X al cuadrado, y sería la Y. Ok, entonces ya tengo aquí, digamos, mi respuesta correcta, pero ahora tengo que representar esto como un factor común. Entonces coloco 8, X al cuadrado, ¿sí? Y, abro paréntesis y ustedes deciden si por multiplicación o por división. Yo creo que me entendieron más por división. A mí en lo personal me gusta más por multiplicación, pero eso no tiene importancia, ¿sí? Dile con la multiplicación, profe. ¿Cómo? Dile con la multiplicación. Los demás, ¿cómo les fue? ¿Más fácil por multiplicación o más fácil por división? Multiplicación, profe. Por los dos. Dos, ok. Vale. Entonces recordemos que tenemos que ver primero este dato, ¿sí? Olvidémonos por el momento de los demás. Tengo 8. ¿Por quién lo multiplico para que me dé 16? Por 2. Entonces, 8 por 2, 16. Tengo X al cubo. ¿Por quién multiplico X al cuadrado para que me dé X al cubo? Recordemos que los exponentes se suman. Fácil. ¿Cuánto le falta a 2 para convertirse en 3? Le falta 1. 2 más 1 serían 3. Entonces sería X. ¿Sí? X al cuadrado por X, X al cubo. Ahora vamos con la Y. Y, para que multiplicado me dé Y al cuadrado. ¿Cuánto le falta a Y? Otra Y. Porque 1 más 1 serían 2. Profe, ¿y la Z? No tiene con quién multiplicarse. Entonces, ¿qué se hace? Se copia la que está aquí arriba, que sería Z. ¿Sí? Menos, ahora vamos con el 24. ¿Por quién multiplico el 8 para que me dé 24? Sería por 3. 8 por 3 serían 24. Ok. X al cuadrado para que me dé X al cuadrado, lo tendría que multiplicar por 1. Por el número 1. Pero como ya hay un 3, o sea, como ya hay algo diferente que no sea el 1, pues entonces sabemos que cuando es un 1, no se coloca. Entonces, X al cuadrado para que me dé X al cuadrado sería un 1. Pero ese no lo voy a colocar, se va a quedar así sin nada. Y Y, para que me dé Y cuarta, imagínense, aquí hay un 1 y se tiene que convertir en 4, sería Y al cubo. Porque 1 más 3 serían 4. ¿Sí? Y la Z al cubo, que no tiene con quién aquí multiplicarse, pues simplemente la copio. Z, chicos, se recuerdan de que se va a acabar la sesión, pero regresamos a la misma sesión para terminar la clase. Entonces sería Z al cubo. Más, ahora voy con el 40 que está acá. 8, ¿por quién lo multiplico para que me dé 40? Serían 5. 8 por 5 serían 40. Ok, X al cuadrado para que me dé X quinta. ¿Cuánto le falta a 2 para convertirse en 5? Le faltan 3. Entonces serían X a la 3. 2 más 3 serían 5. Y para que me dé Y sería por 1. Pero el 1 ya sabemos que si no hay nada, sí lo colocamos, pero como ya hay, no colocamos nada. Y la W está sola, que no tiene con quién, pues simplemente se copia. Y ahí estaríamos. Esa sería mi respuesta. Sabiendo que el factor común sería 8.